otra vez se regula, dándonos un voltaje final de 4,2 voltios, que son los que llegan al conector de la batería. Empezamos desde el puerto de carga, donde tienen que ingresar los 5 voltios en un solo pin, y esa línea se conoce como B-Bus o PP-Bus en los planos esquemáticos. Estos 5 voltios recorren las pistas hasta que entran en un circuito protector de voltaje, que se llama OVP. Anda tomando nota. Este se encarga de proteger esa línea para que no se dañen otros componentes más importantes, si es que llega a ingresar alguna sobretensión. Luego siguen esos 5 voltios hasta otro circuito llamado PMIC, o también se conoce como PMI o PM. Para no complicar tanto la explicación, vamos a decir que ingresa al circuito que se encarga de manejar la carga. Al entrar esos 5 voltios a este circuito, el voltaje cambia y se reduce a 4,3 voltios. Y presta atención acá, porque ese voltaje de 4,3 voltios ingresa a una bobina que switchea ese voltaje y vuelve a ingresar de vuelta al PMIC. Es una línea que va y vuelve, y al final esa línea sale de vuelta del PMIC y otra vez se regula, dándonos un voltaje final de 4,2 voltios, que son los que llegan al conector de la batería. Como dice Farfán, hoy pisa paja, esto no es para todos. Tranquilo, papi, tranquilo. Mira, yo he hecho acá una captura donde voy a explicar lo que se ha visto en el video, pero de manera más detallada, para poder contrastar con el único fin de hacer una crítica que nos permita elevar el conocimiento, de poder profundizarlo un poco más, razonar quizás un poco más, dependiendo de cómo hayan visto ustedes este video. Yo lo analizo de esta manera. Aquí, el autor del video indica que por medio de este puerto USB, que para los que no saben, discúlpenme, tengo que decirlo, cuando uno conecta su cargador, ingresa una señal a través de un puerto, ¿no? El puerto establece una conexión mecánica con el conector de nuestro cargador. Entonces ahí ha dibujado a este puerto de aquí. Le ha puesto USB porque entiendo que hace referencia a los smartphones iPhone que tienen puertos USB del tipo micro USB, algunos le llaman V8, y del tipo C, ¿no? Porque cuando hablamos de los puertos de iPhone, por lo menos hasta el iPhone 14, encontramos que tiene un puerto Lightning que no forma parte de la documentación oficial de USB-IF, donde se especifica cuáles son los estándares. Es una tecnología paralela del cual hoy ya desde el iPhone 15, 16 ya se ha estandarizado y ahora los iPhone utilizan el puerto tipo C. Sin embargo, cuando yo leo aquí USB, entiendo que está haciendo referencia a los puertos de carga Android. Sin embargo, vale la aclaración. Bueno, además en esta gráfica veo que existen 1, 2, 3, 4, 5 pines. Que haya 5 pines también me dice que se trata de un micro USB, por lo que desde esa lógica es que vamos a hacer el análisis. Yo me voy a guiar de lo que veo, más no necesariamente de lo que ha pretendido decir, si es que el asunto no está claro. A ver, lo primero que nos dice es que ingresa una señal de 5 voltios. La señal de 5 voltios es una señal estándar para los smartphones. ¿Eso significa que los smartphones trabajan con 5 voltios? No, los smartphones trabajan con diferentes voltajes. Por ejemplo, hay sectores dentro del smartphone que trabajan con hasta 30 voltios, incluso hasta más. Hay sectores que trabajan con 1 volt o con incluso milivolts. Pero los 5 voltios es como la señal de entrada, que luego será elevada o será regulada dependiendo del sector donde, en este caso entendiendo que es una señal de potencia, pues va a alimentar. Entonces, si nos coloca aquí 5 voltios, se entiende que es una carga estándar. Sin embargo, vale decir que si a la larga la carga viene a ser, digamos, una carga rápida, entonces tendríamos que analizar si existe compatibilidad desde tu cargador con el circuito controlador de carga del smartphone. Si eso se da, ese voltaje se va a elevar. Pero por el momento hablemos solamente de la señal de potencia estándar, que es la de 5 voltios. Luego en el video nos explican que pasa a través de una línea llamada V-Bus, PP-Bus. Eso es cierto porque los nombres normalmente hacen referencia al V-Bus, realmente es el B-Bus, ¿no? Vendría a ser esto de aquí, del cual es válido verlo desde esa perspectiva porque ya nos da, digamos, un par de nombres que nos reflejan los patrones de los nombres de líneas que normalmente encontramos en los planos de los smartphones. Sin embargo, hay un sector aquí que no me queda claro, que por lo que yo he visto, no sé ustedes, no le da ningún tipo de explicación. Y yo no sé qué es esto. ¿A qué se refiere con este sector? Porque la señal de 5 voltios debería seguir su paso hasta llegar a este circuito, del cual vamos a hablar en un momento. Entonces, ahí empieza mi cuestionamiento. Yo lo que veo ahí, naturalmente, es un capacitor. ¿Por qué? Porque esta es la simbología de un capacitor. Y si no es un capacitor, no hay por qué cortar la línea. No se me ocurre otra cosa más que un capacitor. Ahora, algunos lo llamarán capacitor de acoplo, etcétera. Yo no le pongo esos nombres, aunque los términos técnicamente y académicamente existen. Yo quisiera darle mayor énfasis a cuál es el comportamiento que tiene este componente. Sucede que los capacitores tienen un comportamiento distinto dependiendo de la señal que estos reciban. Por ejemplo, la señal que está ingresando, ¿qué tipo de señal es? Bueno, si nosotros dibujamos aquí un pequeño plano cartesiano con un eje vertical y un eje horizontal, donde el eje vertical es el voltaje y el eje horizontal es el tiempo, entonces podemos decir que acá puede haber 0, 1 volt, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Supongamos que aquí están los 5 voltios. Entonces, la señal que está ingresando en este momento al smartphone es una señal
señal que más o menos tiene esta forma. Es decir, en el tiempo no tiene variaciones. Realmente de fondo sí las tiene, de hecho que es más o menos así. No es tan perfecta, pero de lejos sí vas a verlo como perfecto. El hecho es que cuando una señal no tiene variaciones en el tiempo, se dice que se trata de una señal DC. Sin embargo, si la señal, suponiendo que estuviera aquí abajo, 5 voltios, la señal fuera así, como teniendo variaciones un poco más pronunciadas, se dice que la señal sí está teniendo variaciones en el tiempo. O sea, si yo me voy acá al segundo número 1, podría decir que aquí, ¿cuánto de voltaje hay? Bueno, aquí hay 5. No, 5 hay aquí. Aquí abajo, más o menos hará pues 4.8. Pero más adelante en el segundo 2, podríamos decir que, ¿cuánto voltaje hay? Bueno, analizamos por aquí y en este punto, más o menos habrá, por lo que veo, 4.9 aproximadamente. Es decir, el voltaje va variando en el tiempo. En ese sentido, el componente, en este caso el capacitor, que reciba dicha señal, va a tener un comportamiento en función de la señal que éste reciba. Si recibe una señal que está variando en el tiempo, va a tener un comportamiento. Si recibe una señal que no varía en el tiempo, va a tener otro comportamiento. Entonces, esto se resuelve bajo un concepto llamado reactancia capacitiva, que está sustentada académicamente por una ecuación extremadamente básica que define cuál es la resistencia que genera este capacitor frente a la señal que ésta puede recibir. Básicamente, esto comprende lo siguiente, ¿no? Es el inverso de 2pi multiplicado por la frecuencia y multiplicado por la capacitancia. Esta es la ecuación simple y sencilla que hay que resolver para saber cómo se va a comportar este capacitor frente a una señal. Ahora, si retrocedemos por acá y vemos aquí, nosotros vemos que esta señal está variando en el tiempo. Esto significa que yo, haciendo un análisis detallado de esta señal, podría encontrar patrones. Entonces, si yo encuentro patrones, es decir, segmentos de señal que se van repitiendo en el tiempo, yo podría calcular, por ejemplo, cuál es la frecuencia de esta señal. Sin embargo, cuando yo, digamos, empiezo a estudiar una señal que no tiene variaciones en el tiempo como esta de aquí, no hay forma de yo poder encontrar un patrón, digamos, aquí con este de aquí. ¿Por qué? Porque todo es lineal. Entonces, al no poder encontrar patrones de señales, podría decir que este básicamente no tiene frecuencia. Y si queremos verlo desde el punto de vista matemático, podemos decir que su frecuencia es igual a 0. En términos generales, porque esto evidentemente es un poco más complejo. Pero aquí abajo no hay una frecuencia 0. Aquí va a haber una frecuencia determinada dependiendo de cuál sea el comportamiento de dicha señal. En otras palabras, las señales que no tienen variación en el tiempo, como el DC, tienen una frecuencia 0. Pero las señales que sí varían en el tiempo van a tener un valor. Entonces, si nosotros vamos nuevamente aquí y consideramos que esto aquí es un capacitor, porque no se me ocurre ninguna otra cosa, podríamos analizarlo desde este punto de vista y decir lo siguiente. Si viene una señal que varía en el tiempo, ¿cuánta frecuencia tiene? Digamos que tenga 5 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 100 kHz, no importa. Si mientras tenga esto una frecuencia, va a tener un dato. Y ese dato se va a colocar aquí. En vez de F de frecuencia, se va a poner ese valor. Si es 10 Hz, pones 10. Si es 20, pones 20. Luego, todo capacitor tiene una capacitancia, ¿no? Una capacidad para poder almacenar cargas eléctricas entre estas capas, que va a depender de diferentes características de este capacitor, como por ejemplo la distancia que tienen las placas o otras características que podríamos de pronto analizar en otra lección, porque no quisiera tampoco hacerla tan técnica para que todos puedan entender. Entonces, finalmente este capacitor va a tener una capacitancia. ¿De cuánto? No lo sabemos. Digamos 1 microfaradio, 4 microfaradios, etc. Ese dato, ese número, lo vas a colocar aquí en vez de esta C. Y luego todo lo demás ya es conocido, 2pi, ¿no? Pi vale 3.1416 para, digamos, resumirlo, y sería 2 por 3,1416 por el valor de la frecuencia, por el valor de la capacitancia, y luego, esto al estar en la parte de abajo, tendrías que hacer la división, ¿no? 1 entre el resultado y te va a dar un dato. Ese dato lo vas a colocar en el capacitor para saber qué tanto este capacitor se va a comportar para una u otra señal. ¿Cómo sería esto? Bueno, si aquí viene una señal que está variando en el tiempo, ese dato resultante que va a salir de esta ecuación va a ser la resistencia del capacitor. Si el dato final te sale, por ejemplo, que es 500, entonces si hablamos de resistencia estamos hablando de 500 ohms, que significa que para esta señal que tiene esta frecuencia y con un capacitor que tiene esta capacitancia, va a haber una resistencia, es decir, podría dejarlo pasar o no dejarlo pasar, o por lo menos generarle diferentes dificultades. Si nosotros, por ejemplo, planteamos que llega por aquí una señal en DC, es decir, entre los 5 voltios, donde la señal no estaría variando en el tiempo, entonces su frecuencia es 0. ¿Qué significa esto? Que si nosotros colocamos aquí la frecuencia 0, no importa cuánta capacitancia haya, no importa cuánto me dé como resultado 2pi, porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. ¿Y cuánto sería 1 entre 0? Para términos académicos sería infinito. ¿Qué significa esto? Que si se le aplica una señal de 5 voltios en DC que tiene una frecuencia 0, la resistencia que va a tener este capacitor va a ser de infinito. En otras palabras, la señal no va a poder pasar.
la pregunta sería la siguiente: ¿qué tipo de señal se le está aplicando por aquí a nuestro smartphone? Una señal de 5 voltios, una señal de potencia, pero una señal que varía en el tiempo. No, una señal que no varía en el tiempo, es decir, una señal DC. Por consiguiente, bajo ese punto de vista académico, si se le está inyectando 5 voltios en DC, es completamente imposible que la señal pueda pasar por este capacitor. Si es que esa gráfica que está detrás, que yo lo veo como un capacitor porque no veo otra cosa, es un capacitor como tal, lo que ha querido expresar el autor del video, no tiene ningún sentido. Ahí nomás muere todo. La señal nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque está sustentado académicamente con la ecuación de la reactancia capacitiva, que no es otra cosa que la resistencia que presenta el capacitor frente a una señal, dependiendo si varía o no varía en el tiempo. Entonces aquí nomás yo podría cortar el video y no tengo nada más de qué hablar. ¿De qué voy a hablar ahora? Se acabó el video. Vamos a seguir. Supongamos que aquí había una línea normal, no había ese capacitor, supongamos. Bueno, entonces en ese sentido, la señal sí pasa normal, ¿no? Claro, no varía en el tiempo, pero pasa, ¿no? Ya está. Supongamos una equivocación, cuando estaba haciendo su video, le temblaba la mano y se huevió. Ya, listo, ya está, queda. Ahí muere el payaso. Sigamos el camino. Por acá nos indica el autor del video que la señal de 5 voltios va a llegar por aquí, va a ingresar y se va a encontrar con un circuito llamado OVP, o mejor dicho, OVP. El autor indica que es un circuito de protección, evidentemente sí, porque el OVP es un protector de sobrevoltaje. ¿Qué significa eso? Si por aquí no llega a 5 voltios, llega por ejemplo 80 voltios, 50 voltios, pues este circuito va a proteger al smartphone, ya que aquí va a bloquear la señal y no la va a dejar pasar, porque si esa señal con un valor muy alto pasa, evidentemente va a quemar otros circuitos, ¿no? Pero el autor nos indica lo siguiente, ¿no? Que esto sería igual a un fusible, es lo que yo logro ver. No sé ustedes qué ven ahí, dos rayitas, dos puntitos, yo veo que nos indica que el OVP es igual a un fusible. Es falso, porque los fusibles evidentemente tienen también una función de protección, pues los fusibles son de una sola vida. Es decir, si llega una señal muy elevada y hubiera aquí un fusible, vamos a poner para que si acá hubiera un fusible, entonces el fusible rápidamente se funde y se malogra y bloquea el paso de la señal. Pero ya tienes que cambiar de fusible. El OVP no es un fusible, el OVP es más complejo. De hecho, si nosotros analizamos al OVP desde adentro, podríamos ver que en esta línea de aquí, que está ingresando, esta línea realmente está separada por un espacio. Así como vimos este capacitor de aquí, que hay un espacio, no realmente es aire, y el aire para la electrónica es una resistencia infinita, pues aquí habría básicamente lo mismo, con la diferencia que aquí no hay un capacitor. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí es un transistor que va a permitir hacer un puente para que esta señal pueda pasar. Si se junta, entonces la señal, vamos a pintarlo de otro color, la señal que viene por aquí va a pasar con tranquilidad. Pero si nosotros logramos que este transistor se abra, entonces la señal cuando venga por aquí no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque la línea está abierta. Sí, pero velo un poco más a fondo. Aquí no hay nada, aquí hay aire, aquí hay un espacio, teóricamente hablando por supuesto, que nos genera una resistencia muy elevada e incluso hasta infinita para una señal de voltaje baja que está ingresando por aquí. En ese sentido, lo que hace el OVP básicamente es controlar este pase de aquí a través de un controlador llamado gate driver. Hay más circuitos internos que te lo podría explicar en otro momento. Sin embargo, si por ejemplo aquí llega en vez de 5 voltios, llega a 20 voltios, evidentemente lo que va a hacer el gate driver es esta compuerta no ponerla alineada, porque si no va a pasar ese voltaje alto, por tanto va a abrir este circuito y la señal no va a pasar, protegiendo el otro sector del smartphone, ¿no? Pero tampoco el OVP es infinito, es eterno y no tiene límites. También si este OVP, digamos, está configurado para poder oponerse máximo, digamos, a 200 voltios y de pronto entra a 210, entonces en ese caso sí, los filamentos, las configuraciones, los componentes internos no van a aguantar. Por más que esto esté abierto, no van a aguantar y se va a quemar. Y ahí sí se va a tener que cambiar el OVP. Pero esos son casos extraordinarios. Son comunes en el día a día, sí. ¿Por qué? Porque uno podría preguntarse, profe, ¿en qué momento va a entrar 200 si solamente ingresa 5 por aquí? Lo que pasa es que los usuarios a veces utilizan cargadores que son genéricos, que no tienen las condiciones necesarias para poder transmitir las señales que debe recibir el smartphone. Y es por eso que podrían entrar picos de señales al tener un circuito inestable y de baja calidad. Y esos picos podrían ser, pues, ponte 220 voltios, o 150, o 80, o lo que desees. Y ese pico va a ingresar por acá y finalmente va a terminar el OVP protegiendo el smartphone. Pero si el OVP trabaja al margen de todo, por debajo de ese pico tan elevado, ahí sí podría dañarse y recién ahí se cambia. Pero esto no es un fusible, simplemente es un protector de sobretensión. Es por eso que yo concluyo diciendo que esto también estaría equivocado. Luego nos indica que la señal llega a pasar, si es que la señal fuera la ideal, la de 5 voltios, va a ingresar a este circuito y nos dice que es el PMIC. Y este no es el PMIC.
El PMIC es otro circuito que está por acá. El PMIC es el administrador gestor de potencia de todo el smartphone. Y quien le da señal al PMIC es este circuito de aquí. Entonces no podríamos decir que a quien le está llegando la señal en este caso es el PMIC. Eso no es cierto. Normalmente aquí lo que va a pasar es que va a llegar a un circuito integrado de carga o un gestor de carga, que lo podríamos encontrar en, por ejemplo, los smartphones a nivel general con el nombre de IFPMIC. IFPMIC sería el gestor de potencia de frecuencia intermedia. Esto es un poco más técnico porque estos circuitos tienen otras funcionalidades también. Sin embargo, por ahora lo voy a dejar ahí. ¿Podría haber un error de términos? Bueno, hubo un error de términos, tampoco vamos a crucificarlo por eso. Pero finalmente va a llegar a un controlador. Y luego nos dice que esta señal va a pasar por este inductor, va a regresar y luego finalmente va a llegar al conector de la batería. Eso tampoco es tan cierto. Porque si nosotros vemos esta gráfica, aquí ya se acabó todo. Y el sistema de carga no depende solamente de la señal de potencia. El sistema de carga depende de muchas señales. Ya que estábamos hablando de un circuito donde se está incluyendo a un puerto de carga micro USB, entonces hay que entender que existen otros pines, por ejemplo el de datos positivo y el de datos negativo. Y sucede que cuando tú conectas un adaptador, este tiene un controlador. Este controlador, más allá de que la señal que está ingresando por acá, que es 220 o 110 en AC, es convertida a una señal DC, digamos que es convertida por acá, entonces esta señal ya convertida en DC va a ingresar por acá y va a entrar los 5 voltios. Sin embargo, va a haber también un controlador que se va a alimentar de esa misma señal y este va a enviar señales por las líneas de datos. Entonces estas son las líneas de datos, positivo y negativo. ¿Qué envía por ahí? ¿Qué información envía el controlador? Bueno, a través de esas líneas va a enviar lo que es todas las características de este adaptador. ¿Para qué? Para que esas señales entren en paralelo a la señal de potencia de 5 voltios en líneas independientes, positivas y negativas, del cual se entiende que es una comunicación diferencial. Cada vez que tú ves así positivo y negativo, hace referencia a una comunicación diferencial, que la podemos explicar en otro momento. Es entonces que los datos van a llegar finalmente al OVP, no llegan al OVP, más bien se van directamente al procesador de aplicaciones, que es lo más común. A veces también se va al IFPMI, pero por ahora digamos que se va al procesador de aplicaciones. ¿Para qué? Para que el procesador de aplicaciones recepcione esa data del adaptador y pueda de alguna manera establecer una conexión entre el adaptador y el procesador para ver si ambos tienen compatibilidad. ¿De qué? Por ejemplo, en las cargas rápidas. En este caso, como estamos hablando de micro USB, podríamos hablar de una carga rápida de la tecnología Quick Charging, ¿no? Donde apenas se requiere un micro USB para poder establecer cierta conexión. Y si hay compatibilidad, entonces el voltaje de aquí podría elevarse ya no a 5, sino por ejemplo podría elevarse a 9 voltios o quizás a más. ¿Quién lo eleva? Aquí mismo se va a elevar el voltaje siempre y cuando en la comunicación por la transferencia de datos entre el adaptador y el procesador se establezca una comunicación y entiendan que hay compatibilidad. Caso contrario, simplemente se establece el voltaje y carga estándar que básicamente va a definir un puerto. La documentación nos enseña que existen 3 puertos, que es el DSP, que es el CDP y que es el SDP. Entonces, según el puerto que se utilice, va a haber una determinada cantidad de corriente eléctrica y de voltaje que le va a llegar hasta el controlador de carga. Entonces hay un proceso de comunicación, también de información. Hay una especie de negociación para poder establecer la carga. No es solamente que mete 5 voltios y todo comienza a cargar. Eso no es así. Y si hablamos de un puerto tipo C, pues estaremos hablando todavía de otras señales que podría enseñártelo en los cursos de pago. Así es que mucho cuidado con este tipo de contenidos, del cual no pongo nombres ni logos porque la intención no es perjudicarlos, sino es hacer una crítica al contenido, más no a la marca ni a la persona. Sinceramente a mí me da igual la persona quien sea 1, 2 o 3 o quien sea. A mí lo que me importa es hablar del contenido académico. Si estos videos nos las van a estar presentando de esta manera, seamos más críticos y no aceptemos todo lo que vemos. ¿Y cómo podríamos saber, profe, si está bien o está mal? ¿Sabes cómo? Estudiando. Nada más. ¿Cómo, profe? Comparte un libro, pues hoy. Un libro digital, físico. Anda a estudiar en una academia, pero trata de recibir educación de calidad. Y cuando hablo de calidad, hablo de muchos aspectos, pero quisiera concentrarme solamente en uno. Hablemos de enseñanza con base académica, no de instructores o a veces pseudo instructores que a veces de repente porque cambiaron un pin de carga o porque hicieron un revaling por acá, ya de repente ya yo puedo ser profe. No, no es así. Esto, por si acaso, esta es electrónica. Esta es electrónica y la electrónica tiene como base la ciencia y todo esto está documentado, están los artículos científicos, están en los libros, lo enseñan en institutos, universidades, artículos, patentes, entre otros. Entonces aprendamos a estudiar académicamente para poder tener conocimiento de causa y poder mejorar, porque finalmente ese es el fin. No es el hecho de uno ganarle al otro, querer, no. Eso es en el tema comercial, sí, pero en el tema de aprendizaje y conocimiento, no. No permitamos que conceptos o dibujitos de algún viejo huevón por ahí nos trate de engañarnos, porque no son engañamuchachos, pues. Muchas veces aparecen los engañamuchachos, no, que así, que la puta, no es así.
No es así. Todo esto está documentado. Si tú estudias los documentos, ya la tienes toda. No necesitas nada más que indagar, buscar. Eso ya es tu trabajo. Ahora, si tú quieres ahorrarte todo eso y quieres que alguien de frente te lo enseñe de manera precisa, yo soy una opción. Hay muchas, seguramente sí. Yo soy una opción, ahí te la dejo abierta si te interesan nuestros cursos. En la descripción o aquí abajo te estoy dejando el número de contacto. Acá, de este lunes al otro, iniciamos clases desde cero con el sistema de audio, paso a paso, como tienes que ser. No olvides, la teoría es mi mejor instructor, es lo que a mí me permite interpretar adecuadamente lo que yo veo en mis herramientas como osciloscopio, multímetros, entre otros. Aprenda académicamente, viejo, no te dejes engañar.